Noche helada, 1965. Un tren nocturno avanza entre montañas nevadas en los Alpes suizos. En el vagón restaurante, bajo lámparas de cristal y copas tintineantes, Julian Ward juega al póker. Su smoking es impecable, su sonrisa afilada. 3 hombres trajeados le rodean en la mesa. Una mujer rubia lo observa desde la barra, intrigada. Un destello metálico brilla bajo la mesa. Un intento de cuchillo. Con calma, Ward convierte las fichas de póker en armas improvisadas. Los rivales caen, uno tras otro, sin que su peinado se altere. Los asesinos huyen hacia el techo del tren. Nieve y viento cortan el aire. Ward los persigue sobre los vagones en movimiento. Entre destellos de hielo y acero, el líder resbala y cae al abismo. Antes de desaparecer, Ward le arrebata un microfilm oculto en su chaqueta. De regreso al vagón, Ward se sienta junto a la mujer rubia. Levanta un martini con limón y sonríe. Algunos juegos de mesa son demasiado arriesgados. La mujer lo mira fijamente. ¿Cómo se llama usted? Ward gira levemente la cabeza y con voz segura responde: Mi nombre es Ward, Julian Ward. In the glass I see a stranger, eyes of fire, hands of steel. Every step a shadow follows, every secret they conceal. Operation Mirror, the truth is never clear. Operation Mirror, a whisper in your ear. Reflections hide the danger, the face you see is near. But who's the one behind the mirror? Silhouettes in silver dances, masked intentions in the night. Hearts will break with smoky glances, love and treason intertwined. Operation Mirror, the truth is never clear. Operation Mirror, a whisper in your ear. The world will fall to danger, the game is made of fear. But who's the one behind the mirror? Shattered glass reveals the lies. Every look a thin disguise. Julian Ward will never hide. He turns the tide. Operation Mirror, a shadow in the flame. Operation Mirror, remember his name. The world reflects the danger, desire and power near. The secret waits behind the mirror. Londres, 1965. El edificio del MI6, discreto en apariencia, guarda los secretos más importantes del Reino Unido. Julian Ward atraviesa los pasillos con paso seguro, impecable en su smoking negro. Su primera parada es el despacho de Moneypenny. Con ironía encantadora le dice: «Dígame, Moneypenny,
¿Todavía suspira por cierto caballero con licencia para matar? No me diga que guarda su foto en la cartera. Ella, con picardía, responde: Señor Ward, usted es tan impertinente como encantador, y no necesito sus consejos sentimentales. Ward sonríe y con un guiño atraviesa la puerta hacia el despacho de M. La voz grave y autoritaria de su jefe lo recibe. Ward, tenemos un problema en Viena. Un embajador británico ha sido asesinado por alguien idéntico a él, un doble. Es una situación delicada. Y antes de que pregunte, Bond no está disponible. Está en misión en las Bahamas. Ward, con ironía elegante, replica: ¡Qué raro! James siempre supo convertir una misión en unas vacaciones soleadas. M apenas esboza un gesto y lo despide con un simple movimiento de la mano. El siguiente paso lo lleva a los laboratorios del MI6. Allí, entre mesas repletas de artilugios extraños, le espera Q. Entusiasmado pero molesto le dice: Ward, he preparado algo especial para usted. Un anillo con microproyector de imágenes. Puede reflejar, deslumbrar, incluso confundir con rostros falsos. Es un prototipo único. No lo desperdicie como hizo Bond con mis últimos inventos. Ward sonríe mientras se coloca el anillo y responde: prometo que solo lo usaré para mirarme, aunque no siempre me gusta lo que veo. Q resopla, resignado. Ward recoge el gadget y abandona el laboratorio. Un avión despega entre nubes grises. Destino: Viena. La misión ha comenzado. Viena. Un casino resplandece entre lámparas de cristal y alfombras rojas. El aire está cargado con el sonido de fichas y un piano discreto que acompaña la velada. Julian Ward cruza el salón con calma impecable, su smoking negro perfectamente ajustado. Se acerca a la mesa de juego y pide un martini con limón, mientras sus ojos se clavan en un diplomático que parece ocultar algo. En la barra, una mujer lo observa con la seguridad de quien conoce los secretos de la sala. Es Isabela Varga, condesa húngara, envuelta en un vestido de gala color vino y joyas discretas. Se aproxima al oído de Ward y susurra con una media sonrisa: en este casino no solo se juegan cartas, también identidades. Ward responde con ironía: entonces me pregunto cuál es la suya. Ella lo mira fijamente, como si supiera más de lo que admite, y vuelve a retirarse entre la multitud. La partida avanza. Ward percibe algo extraño. El diplomático de la mesa sonríe, pero en un espejo del salón, su reflejo no coincide del todo. Es apenas un gesto, una sombra, pero suficiente para confirmar la sospecha. Aquel hombre es un impostor. Ward coloca las fichas con precisión y al hacerlo descubre una distinta a las demás. En el dorso, un grabado en relieve, un círculo fracturado, símbolo secreto del consorcio del espejo. Isabela lo ve a lo lejos, y aunque no dice nada, sus ojos revelan que reconoce ese emblema. El impostor se levanta con prisa y abandona la mesa. Ward lo observa alejarse sin moverse, mientras Isabela reaparece a su lado para susurrar: el círculo del espejo siempre reemplaza lo que destruye. Ward sonríe con calma y contesta: espero que tengan buen gusto con las copias. La noche avanza.
Ward se despide del casino con paso seguro, atravesando las calles de Viena iluminadas por faroles y escaparates. En la noche de Viena, Julian Ward observa a un hombre que anda con demasiada prisa. Reconoce su silueta. Es el mismo jugador que huyó de la mesa, aquel cuyo reflejo en el espejo no encajaba del todo. Ward decide seguirlo. Cruza calles adoquinadas, cafés que aún resuenan con música y escaparates iluminados. El desconocido acelera el paso y al darse cuenta de que lo vigilan, comienza a correr. La persecución atraviesa callejones estrechos y plazas desiertas, en un juego de luces y sombras que parece interminable. Los pasos resuenan entre muros húmedos, mientras Ward mantiene la distancia con calma, sin perder nunca el rastro. De repente, un coche negro aparece en la esquina, motor encendido. El hombre se lanza dentro y el vehículo arranca a toda velocidad. En la confusión, algo se desprende de su bolsillo y queda en el suelo. Ward se detiene, se inclina y recoge una tarjeta. La examina bajo una farola. En letras claras aparece el nombre de un local, una dirección en Estambul. Un rastro demasiado evidente para ser casualidad. Ward guarda la tarjeta, sonríe con ironía y murmura para sí mismo: así que el espejo se refleja en Oriente. El sol cae sobre Estambul y tiñe el Bósforo de oro y azul. Julian Ward llega en ferry, impecable en un traje de lino claro, gafas de sol y esa calma que parece burlarse del caos del puerto. La tarjeta hallada en Viena lo ha traído hasta aquí. Y entre las sombras de los bazares, un rostro conocido lo espera, el impostor que escapó en Viena. Ward lo sigue entre puestos de especias, alfombras y espejos turcos que multiplican la multitud. El impostor, nervioso, mira atrás una y otra vez. Al doblar un callejón, Ward cae en una emboscada. Dos hombres armados con cuchillos. «Vaya, caballeros, justo lo que me faltaba. Estambul no sería Estambul sin un recibimiento cálido». Ward despacha a los dos atacantes con precisión letal. Y al salir del callejón, descubre un café antiguo, con cortinas pesadas y lámparas de aceite. Allí lo espera Isabella Varga. Julian Ward, siempre elegante, incluso cubierto de polvo. ¿Sorprendido de verme? Digamos que Estambul se me antoja un poco pequeña si tú también has venido. ¿Qué papel juegas esta vez, Isabella? No soy una turista, querido. El Círculo del Espejo tiene ramificaciones aquí. Yo colaboro con ellos cuando me conviene. Y quizá me convenga ayudarte a seguir con vida. ¿Y qué sacas de ello? Tal vez un aliado, tal vez algo más. Pero escúchame, el hombre al que perseguías en Viena no es más que un peón. Gideon Beirach mueve los hilos. Aristócrata, científico, obsesionado con reflejos y duplicaciones. Es su talento lo que ha creado a los dobles. Vaya, Beirach. Así que al fin el espejo tiene dueño. Ward se inclina sobre la mesa. Isabella, demasiado cerca, sonríe con esa mezcla de peligro y seducción. Ella desliza un papel con una dirección. Un viejo palacio otomano a las afueras de la ciudad. Allí verás lo que busca Beirach. Pero ten cuidado, Julian. En ese palacio no solo matan los espejos. Ward con media sonrisa. Por suerte, Isabella, yo nunca confío en los espejos. Solo en mi instinto.
Noche en Estambul. El viento del Bósforo trae el murmullo de motores y el eco de un palacio otomano olvidado. Julian Ward avanza con cautela, siguiendo al impostor que escapó en Viena. El hombre, nervioso, conduce un coche oscuro hasta los portones del palacio, entrega una tarjeta y entra. Ward se mantiene en la penumbra. Gracias por señalarme la madriguera. A través de las columnas, Ward observa a hombres descargando grandes espejos antiguos cubiertos con lonas. En un balcón superior, la silueta imponente de Gideon Beirrak da órdenes con precisión militar. Aunque aún no oye su voz, Ward siente la gravedad del enemigo que lo espera. 2 guardias lo descubren entre sombras. El eco de pasos lo encierra en un corredor de mármol. «Detente ahí». «Caballeros, si querían invitarme a la fiesta, bastaba con una tarjeta». Intentan reducirlo, pero Ward se mueve con elegancia precisa, neutralizando golpes, hasta que otro grupo lo rodea. Justo cuando parece perdido, una puerta se abre de golpe. Isabela Varga aparece. «Por aquí, Julian». Lo arrastra a un patio, y juntos escapan entre callejones hasta llegar a un descapotable. Isabela toma el volante. El motor ruge, y el coche se lanza a la noche. «Empiezo a sospechar que te diviertes demasiado rescatándome. Digamos que no me gusta desperdiciar piezas valiosas. Y Beirrak te considera un obstáculo. Así que lo conoces. Digamos que lo suficiente para temerlo y admirarlo a la vez. Es único en su obsesión». El coche cruza un puente iluminado. La ciudad arde en reflejo sobre el agua. Llegan a un hotel Art Deco, donde Isabela conduce a Ward hasta una suite en el último piso. En el silencio de la habitación, con la ciudad al fondo, la tensión se rompe. Isabela se acerca demasiado. Él no retrocede. «No vine aquí para hablar de Beirrak». Horas después, Ward se encuentra en pie junto a la ventana, con una copa en la mano, mirando las luces del puerto. Isabela lo observa desde la cama, cubierta por sábanas. El impostor de Viena estaba aquí. ¿Qué le ha pasado? Ya no importa. Era útil hasta anoche. Hoy es prescindible. Ward bebe un sorbo y sonríe sin alegría. Así funciona el círculo del espejo. Usan a los hombres como si fueran cristales desechables. Cristales que reflejan lo que Beirrak necesita. Y pronto esos reflejos estarán en Budapest, en la cumbre. Allí planea reemplazar delegaciones enteras con sus dobles. Los espejos salen esta noche en el tren nocturno. Ward asiente, pero sus ojos reflejan duda. ¿Y tú, Isabela? ¿Reflejo o realidad? Depende de quién me mire. Se levanta, toma su bolso y se detiene en la puerta. Medianoche. Andén de carga del puerto. Si quieres verlo con tus propios ojos, no llegues tarde. Isabela se va. Ward queda solo frente al cristal de la ventana, la ciudad brillando como un tablero de ajedrez. Ajusta sus gemelos, deja la copa en la mesa y murmura para sí mismo. Budapest.
Medianoche en Estambul. El puerto industrial resuena con cadenas y silbidos de locomotoras. Julian Ward observa desde las sombras mientras vagones de carga son llenados con espejos cubiertos por lonas. Cada objeto parece latir con un secreto. Isabela llega tarde. Se acerca con paso seguro, sin apartar la vista de los hombres que trabajan. Lo prometido. Aquí están los reflejos de Beirak, partiendo hacia Budapest. Ward sonríe con ironía. Todo un espectáculo de cristal. Pero sigo sin entender. ¿Qué hará con tantos dobles? Ella responde en voz baja. No es cuestión de entender, Julian. Es cuestión de temer. Imagina una sala entera de diplomáticos reemplazados, todos repitiendo el guión de Beirak. Un silbato corta la noche. La locomotora lanza vapor blanco. El convoy empieza a moverse lentamente. Ward e Isabela lo siguen, ocultos tras cajas de madera, hasta subir discretamente a un vagón lateral. Dentro, oscuridad. El traqueteo del tren sacude los espejos. Ward pasa la mano sobre una tela, casi descubre lo que hay debajo, pero Isabela lo detiene. No lo hagas. Si ves lo que no debes, ya no podrás apartar tu reflejo de ellos. Ward murmura. Siempre fuiste buena para los acertijos, Isabela, pero yo prefiero respuestas. El tren atraviesa puentes sobre el Bósforo. Desde la ventana, las luces de Estambul se desvanecen en la distancia. Horas después, el amanecer tiñe el horizonte. Budapest aparece entre brumas y torres barrocas. El tren se detiene con un chirrido. En el andén, Ward e Isabela descienden, ocultando el cansancio tras un gesto calculado. En la estación, una orquesta toca una melodía suave para recibir a una delegación extranjera. Nadie sospecha que entre los diplomáticos puede haber impostores. Ward susurra con voz firme: Budapest. El tablero está listo. Isabela lo mira de reojo, sin responder. Ambos saben que lo que aguarda en el palacio será más que un simple reflejo. Será una batalla contra la sombra del mundo. El amanecer tiñe Budapest de oro pálido cuando Julian Ward e Isabela descienden del tren. Apenas ponen un pie en el andén, dos hombres armados, corteses y fríos como mármol, se acercan. Señor Ward, señorita Varga, el señor Beirak estará encantado de recibirles en su palacio. Isabela da un paso al frente con serenidad, como si lo hubiera previsto. Ward la mira con ironía áspera. Vaya, Isabela, creo que al final elegiste bando. ¡Qué pena! Deja su bereta en la mano del más cercano con un gesto pulcro. ¡Qué hospitalidad! Así da gusto. El coche negro los conduce por una Budapest somnolienta. Carteles de la cumbre internacional pegados como proclamas en las esquinas. Ward observa por la ventanilla y calcula. El tiempo se agota. El palacio barroco de Gideon Beirak emerge al final de la avenida, iluminado por faroles dorados. Dentro, corredores con candelabros, alfombras rojas, espejos cubiertos con telas negras que dan sensación de luto. En el gran salón de espejos, Beirak los espera. Traje oscuro de corte aristocrático, cigarro encendido, calma de depredador que ya ha medido a su presa. Bienvenido a mi obra maestra, señor Ward. Le contaré una historia. Todo empezó en Viena. Al honorable embajador británico lo sustituimos semanas antes. El que cayó no fue el original, sino el resto prescindible de un experimento impecable. Viena fue mi espejo inaugural. Ward ladea la cabeza con una sonrisa leve. Siempre sospeché que su ego necesitaba más espacio que un solo cuerpo. Beirak prosigue orgulloso. Explica que sus espejos no son adorno, sino método. Frente a ellos,
Con hipnosis, repetición y cirugía, los impostores se moldean hasta volverse indiscernibles, esclavos del gesto ajeno. Reemplazaré delegaciones enteras en la cumbre, una sola voluntad hablada por muchas bocas. Ward, sin perder el pulso, pregunta: «Y dígame, ¿qué fue del hombre que me llevó hasta usted? El impostor que intentó arrastrarme desde Viena». Beirrak saborea la revelación. «Ah, Duarte. El señor Esteban Duarte. Un reflejo eficaz hasta que se quebró. Esa tarjeta caída fue imperdonable. Nadie conserva un espejo roto, señor Ward». Da una palmada. 2 guardias descubren un espejo central y aparece una figura idéntica a Ward. Ojos vacíos como maniquí de museo. Este es el nuevo 006. Impecable, fiel, eterno. Cuando estreche manos en la cumbre, el verdadero Ward será solo ruido en el cristal. El humo del cigarro serpentea por la sala. Ward mira las telas, los ángulos, las fugas de luz. Un gesto mínimo con la muñeca y el anillo de Key despierta. Un pulso estroboscópico, inaudible, barre el salón. Hace vibrar las superficies reflectantes y provoca un moaré traicionero. Los reflejos perfectos se deforman. Los impostores parpadean a destiempo. Las telas tiemblan. El humo de Beirrak se delata en el laberinto como un cometa gris que señala la presa. Ward se desplaza con precisión inglesa. Choca el hombro contra un guardia. Recupera su bereta y una sola bala rompe un espejo lateral y derriba a un impostor oculto. Lluvia de cristal. Pasos sobre grava luminosa. Beirrak extiende la mano hacia Isabela. «Ven, tu lugar siempre estuvo a mi lado». Isabela avanza lenta, ojos encendidos por la luz dorada de los candelabros. Durante un segundo, parece rendirse al villano, hasta que su voz corta la sala con seda y acero. «Tus espejos son perfectos, Gideon, pero ninguno supo mirarme de verdad. Ward sí». El silencio se rompe como un vaso. Los guardias abren fuego. Ward responde sin estridencias. 3 disparos precisos, 2 sombras caen, un cristal estalla como un relámpago quieto. Beirrak retrocede entre reflejos multiplicados. Busca esconderse en su infinito, pero el pulso del anillo vuelve a barrer el salón y el humo del cigarro dibuja su posición exacta detrás de un panel. Ward ajusta los gemelos, levanta la bereta y suelta una línea seca. «Vaya, Beirrak, el hombre de los espejos, creo que tu reflejo está a punto de romperse». Una única bala atraviesa el espejo y hiere al hombre. Lo empuja contra su propia geometría. Beirrak se desploma envuelto en una cascada de fragmentos que lo devuelven hecho pedazos a su obsesión. El eco muere. Queda un crujido leve de cristales bajo los pies. Ward baja el arma. Exhala despacio. Palpa el anillo como quien cierra una caja de música. Isabela lo mira. Y por primera vez en toda la misión, no hay ambigüedad. Se coloca a su lado con una sonrisa. Sirenas lejanas anuncian a los diplomáticos que volverán a hablar con su propia voz. La cumbre se salvará. Soy M. Bienvenido a Londres. Solo quería felicitarle por la misión. Ha sido todo un éxito. Cuando pase por aquí, los martinis van a mi cuenta. ¿Ward? ¿Ward? ¡Diablos! ¡Qué hombre! ¿Está ahí? ¿Ward?
can see